Cuando guste, don Juan. El organismo de investigación judicial, particularmente la subdelegación de Turrialba, realizó un operativo dirigido a resolver el homicidio de Jorge Aguilar Prado, que ocurrió el 2 de julio de este año, aproximadamente a las 2 de la mañana. Este homicidio está vinculado con un grupo que estaba operando en la zona de Santa Teresita de Guayabo desde aproximadamente un mes antes, que era un grupo muy violento, integrado por al menos 4 sujetos y que participaron en una importante cantidad de asaltos que se verificaron a varias viviendas del lugar. Esta zona de Santa Teresita de Guayabo es una zona rural, las viviendas están ubicadas a distancias importantes una de otro y eso de alguna manera provoca que haya una especie de aislamiento o imposibilidad de solicitar ayuda cuando está sucediendo un evento de carácter criminal como el que les narro. Y estos 4 sujetos entonces aprovechaban esa circunstancia y en horas de la madrugada se presentaban a las viviendas, empujaban las puertas, destruían las ventanas y no tenían ningún reparo en que las personas que se encontraban en el interior de las moradas gritaran o tuvieran algún tipo de reacción, toda vez que los objetivos que ellos seleccionaban estaban aislados y no iba a haber ayuda ni reacción de terceros. El día 2 de julio, cerca de las 2 de la mañana, 4 sujetos se presentaron a la vivienda donde habitaba Jorge Aguilar Prado, que era un repartidor de queso, un comerciante pequeño de la zona. Destruyeron la puerta de ingreso a la vivienda, 3 de los sujetos ingresaron armados al interior de la casa. Una vez en el sitio, controlaron a las personas que se encontraban durmiendo en la vivienda. Se generó una discusión por obtener el dinero que según los asaltantes se encontraba dentro de la casa y que provenía de la venta de queso, y le dispararon en el tórax a el fallecido, cuya identidad ya le señalé y que tenía 23 años de edad. Nosotros logramos identificar a uno de los gatilleros o de los partícipes en los asaltos. Él se identifica como Yervin Chávez Carballo, tiene 19 años de edad y se había trasladado al sector de Barrio Aguas Frías de Siquirres, una vez que cometió este último hecho que concluyó con el homicidio de la persona a quien asaltaron. Es muy importante señalar que este sujeto, Yervin Chávez Carballo, es conocido como Coy. Nosotros lo vamos a involucrar con 3 asaltos, además ocurridos en la zona, que tienen las mismas características, que tienen la misma modalidad y que se desarrollaron con la misma mecánica. Pero sabemos que en Santa Teresita de Guayabo hubo muchísimos asaltos a viviendas y que las personas no habían querido denunciar en virtud de que quienes integraban la banda no habían sido aprehendidos. Ya nosotros aprendimos a uno de los integrantes, tenemos identificado al segundo de ellos, que probablemente en las próximas horas va a ser detenido por el organismo, y a nosotros nos interesa muchísimo que la gente se presente a la oficina del OIJ de Turrialba a presentar más denuncias y a contarnos qué fue lo que sucedió, fundamentalmente porque eso nos podría ampliar el espectro de conocimiento y pues entonces pasar más causas y tener más posibilidades de que los condenen y que se aplique la ley. Este caso fue además muy llamativo porque el impacto que recibió Jorge Aguilar Prado fue el 2 de julio, como les señalé. Sin embargo, él falleció hasta el día siguiente en el hospital. Eso provocó que la población de Santa Teresita de Guayabo se uniera y en horas de la noche quemara la casa donde estaba viviendo Coy, extrajeran muchas de las pertenencias que habían sustraído y que además los hicieran huir del lugar. Este sujeto Coy incluso trató de obtener protección de la oficina de protección de testigos del Poder Judicial como consecuencia de que el vecindario se había levantado en contra suya. Al final de cuentas lo que hizo fue retirarse a la vivienda de su mamá, que es en el barrio Aguas Frías de Siquirres, que fue donde el OIJ hoy allanó y donde se logró la captura de Coy. ¿Alguna consulta? Gracias, tu consulta. Don Walter, ¿está determinado cuántos miembros tiene esta organización? En principio tenemos conocimiento de que son por lo menos 4, y 4 son los intervinientes de la mayoría de los asaltos.
Este sujeto Coy no es de la zona, es más bien del área de Siquirres. Él se había desplazado hacia el sector de Santa Teresita de Guayabo, que como les digo es un sector rural donde hay algún comercio, sobre todo de productos lácteos, y donde la gente es muy confiada y las casas no tienen gran protección. Entonces lo que ellos hacían era que ingresaban de manera violenta, ya fuese por puerta trasera o puerta frontal, que generalmente no tenían una cobertura importante, y controlaban a los habitantes de las moradas. Los otros miembros de la organización sí serían de la zona de Santa Teresa. En principio los tenemos identificados como conocidos de los lugareños, y eso pues, por eso nos interesa tanto que la gente ponga más denuncias, porque haríamos reconocimientos y eso nos brindaría la posibilidad de acusarlos de más asaltos, además del homicidio, que sabemos que intervinieron por lo menos 3 personas más. ¿Ahorita cuántas denuncias de asaltos tienen contabilizadas? Tenemos cerca de 20 con conocimiento policial, pero las personas no han querido refrendar las denuncias. Y lo que tenemos son 3 sí bien estructuradas que se las vamos a atribuir a Coy, que es este sujeto de apellido Chávez Carballo, y al resto de la banda cuando los detengamos. Pero el espectro podría ampliarse. ¿En el allanamiento decomisaron alguna evidencia importante? En realidad lo que decomisamos fue un arma de fuego, ¿verdad? Que vamos a compararla con algunos casquillos percutidos. Ah, y los teléfonos de los sujetos, sí. Ya, listo, cero, su consulta. Don Walter, de este sujeto, no sé si ya ¿cuántos años tiene? ¿Tenía antecedentes? Es una persona joven, tiene 19 años de edad y no tiene antecedentes. Y le iba a preguntar, ¿qué artículos eran los que principalmente robaban y qué se hacía con eso? Dinero, pantallas, teléfonos. Les interesaba mucho el efectivo, porque ahí la gente suele vender productos y guardar el dinero en sus viviendas. ¿Y no tienen como los montos por lo menos de esos asaltos? No tenemos los montos, tal vez Cini ahora les pueda conseguir los datos. Sí. La extra consulta. Licenciado, ¿con qué frecuencia ellos atacaban? Esto fue en los meses en junio y julio, y como les decía teníamos cerca de 20 eventos. Esta gente estaba atacando como cada 3 días. La dinámica del hecho que queman la vivienda de este sujeto es después del homicidio. Después del homicidio. Ya la gente sabe, los tenía identificados. A Coy por lo menos. Solo a él. Sí. ¿Y él vivía solo? Él vivía con una mujer joven de 16 años de edad y con un pariente más. Y última pregunta, ¿el OIJ sí le brindó a él la protección cuando él fue a solicitarlo por las... Lo entrevistaron, pero yo eso sí no les puedo decir porque ustedes saben que la ley de protección es confidencial. Sí. No me quedó claro, entonces a él lo detuvieron en Siquirres, no fue en Roca. En Aguas Frías. Okay. Y en total, ¿cuántos son los miembros de la banda? Aguas Frías de Siquirres. Ajá, por eso Sí. la detención no fue entonces en Roxana, Agua Fría, No. fue en Agua Fría. Ok. Yo les dije Roxana en algún momento. Es que es Aguas Frías. Es que hay otro homicidio que tengo ahí que contarles, el de Roxana, eso fue. Y en total, ¿cuántos son los que integran esa banda? En principio son 4. Sí. Don Walter, ¿del arma esta decomisada qué calibre es? Es un 38, si no me equivoco. Pero esos datos ahora mejor Cinia se los confirma para... Sí. ¿Y la herida que le habían proporcionado al país? En el tórax. Es un solo impacto. Solo impacto. Y la otra consulta, ¿este sujeto Coy tenía algún oficio conocido? No, en absoluto. Se dedicaba solo al vandalismo. Si no tienen más consultas, Sí, pasamos no, al segundo tema. el día que mataron a este muchacho, sí se llevaron el dinero. Sí, primero le extrajeron un dinero al muchacho, sin embargo ellos querían más y pensaban que tenía más efectivo y se generó ahí, digamos, una discusión que al final de cuentas terminó con el disparo que recibió el sujeto en el pecho. Don Walter, cuando usted dice que ellos actuaban de manera violenta, ellos entraban y amarraban a las víctimas o las amenazaban con armas de fuego. Con arma de fuego, esencialmente. Y el día que mataron a este señor, ¿cuántas personas más habían en la casa? 4. Cuatro y el señor. No, 4 con el señor.
Estaba la esposa del fallecido, un hermano del fallecido y el papá del fallecido. Y él fue, ¿Mm? Ah, y había un menor, que ese en sí no lo contaría. Sí. y él fue que opuso resistencia o... Hubo algún tipo de resistencia, incluso de carácter familiar, ¿verdad? No solo él. Y la reacción de ellos fue dispararle al joven este.